Bueno, bueno, hay tres personitas. Eh, ¿Te parece si empezamos más o menos por ahí a las 5:05, 5:07? Vale, sí, sin problema. ¿Sí? Mientras se van conectando, hay cuatro personitas por ahí a las 5:05 para ir a tomar agüita, ¿vale? Entonces, ahorita los que se están conectando, a las 5:05 daremos inicio a la charla de hoy.
Bueno, veo a 18 personas conectadas. Pienso en esperar unos 3, 4 minuticos más para dar inicio, por si las personitas se van conectando. Entonces, ahorita en 4 minuticos daremos inicio. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Eh, bueno, antes de empezar, quería darle un agradecimiento muy, muy grande al equipo Tlalnepantla. De verdad, muchas gracias por acompañarme, por ser mi guía en el tema de acompañar las diapositivas, de toda la parte de logística. De verdad, muchísimas gracias. A la Asociación Internacional Abrazando Mujeres México, que es mi equipo de trabajo. Muchas gracias y a ustedes claramente por acompañarme el día de hoy. Eh, el tema que vamos a desarrollar es el tema de nuevas masculinidades. Pero antes de empezar, me voy a presentar para que pues tengan conocimiento de qué hago, quién soy. Bueno, mucho gusto para todos ustedes. Mi nombre es Dana Carolina Rivera León. Soy abogada colombiana de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Soy investigadora en todo lo relacionado a tema de responsabilidad médica y violencia obstétrica. Actualmente me desempeño como asesora académica y abogada litigante en el campo del derecho penal. Soy actualmente terminando mis estudios en un máster interdisciplinario Universidad Internacional de Valencia, España. Entonces, bueno, ese es un poquito de mi recorrido. Entonces, espero de verdad que sea un gusto para todos ustedes esta charla que llevaremos a cabo el día de hoy. Entonces, claramente el tema que vamos a desarrollar es el tema de nuevas masculinidades. Esperen un segundito ahora que se me trabó acá la pantalla. Esperen un segundo.
Dame un segundo. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. Daremos inicio al tema de nuevas masculinidades, pero antes de empezar a desarrollar el tema de nuevas masculinidades, tenemos que conceptualizarnos, entender qué es la masculinidad. Claramente la masculinidad es definida como el conjunto de atributos, de valores, de comportamientos, de conductas que son netamente características en los hombres en una sociedad determinada. Actualmente se es cuestionado la presencia de un hombre de forma universal, ya que esto va de acuerdo, ¿sí? A su contexto tanto histórico, social, cultural e incluso étnico, ¿sí? Me es posible afirmarles a todos ustedes de que pues existe muchas formas de ser hombre. Ustedes me dirán, ¿cómo así? Existen muchas formas de ser hombre. Esto varía en la cultura en la que se encuentra, ¿sí? Estos mecanismos, estos códigos que son aprendidos y que como tal son explicados y soportados en esta diversidad. ¿Cuál diversidad? En el tema de raza, orientación sexual, su condición, su clase social, hasta incluso si hace parte o se encuentra en algún grupo en específico, y pues claramente estos son factores diferenciales en el tema de masculinidad. Entonces, para ir cerrando esta introducción, la masculinidad es definida como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que claramente son características en el hombre en una sociedad determinada. Entonces, ya entendido este concepto de masculinidad, podemos empezar a centrarnos en el tema de nuevas masculinidades. Aquí en Colombia se conoce más como masculinidades alternativas. ¿Qué son estas masculinidades, nuevas masculinidades o masculinidades alternativas? Como tal, lo que proponen es replantear la idea de esa masculinidad, desaparecer esos roles de género que pues son adquiridos a lo largo de la vida y a lo largo de los siglos. Este tema de nuevas masculinidades lo que busca es una alternativa a ese modelo hegemónico, ¿sí? Que ha sido introducido en la perspectiva de género. Me explico. Ustedes como que dirán, bueno, no estoy entendiendo, ¿me podrías explicar mejor? No, o sea, estoy desorientado. Tranquilo. Poco a poco vamos desarrollando este tema y pues mi invitación claramente es a que nos autoevaluemos, principalmente los hombres, si en algún momento ha ejercido este tipo de conductas o conoce de alguien frente a este tema de nuevas masculinidades. Hay un sociólogo muy interesante que me parece fantástico, me encantan mucho las lecturas y los libros de sociología. Jorge Elban, sí, él plantea frente al tema de nuevas masculinidades que representan la búsqueda de muchos hombres de igualdad para el mundo, ¿sí? Ustedes como que espero que se estén adecuando a lo que plantea, a lo que estoy planteando, pues este sociólogo plantea eso frente al tema de nuevas masculinidades. Representan esa búsqueda de muchos hombres a la igualdad para el mundo. Hay otro experto que me parece muy interesante, porfa, siguiente diapositiva, que es Eric Pescador. Siguiente diapositiva. Bueno, este es claramente otro sociólogo en el que él desarrolla y abarca como tal, y él es experto en el tema de igualdad de género, ¿sí? Él es autor de múltiples cursos online y pues presenciales también frente al tema de nuevas masculinidades. Eric Pescador plantea de que la violencia más difícil de ver
es la que aparece en los momentos más sutiles, por ejemplo, en una conversación, donde el espacio verbal lo ocupan fundamentalmente los hombres. Entonces, este tema de nuevas masculinidades, su objetivo principal es acabar con aquella o más conocida como esa violencia de género, aquellas actitudes que son conducidas a ella, romper ese mito de que el hombre es violento, de que el hombre todo lo puede, ¿sí? E incluso rechazar cualquier tema de machismo que aparece pues en la vida cotidiana. Entonces, el tema de nuevas masculinidades lo que invita es replantear la idea de masculinidad y desaparecer esos roles de género que son adquiridos en la vida. Porfa, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, porfa. Porfa, siguiente diapositiva. Chicos, porfa, siguiente diapositiva. Listo, ya. Bueno, claramente como estoy desarrollando esta charla, este espacio con ciudadanos mexicanos, de verdad que me parece fantástico y de verdad los felicito a ustedes porque cuentan con una asociación que desarrolla como tal y desarrolla activamente el tema de la construcción de nuevas masculinidades, que es más conocida como género y desarrollo, es decir, GENDES. Esta asociación es especializada en el trabajo con hombres que impulsan ese proceso de ¿qué? De reflexión, de investigación, de intervención e incluso de incidencia desde la perspectiva de género, claramente con el énfasis en masculinidades y lo que me parece fantástico, el tema de los derechos humanos. Entonces, claramente, ustedes como mexicanos los felicito porque aquí en Colombia no contamos con ninguna asociación referente al tema de nuevas masculinidades y claramente esa protección a los derechos humanos. Entonces, me es importante mencionarles y frente a esta asociación los invito en que al finalizar la charla o cuando usted considere pertinente en ir a la página de Gendes y revisar todas las investigaciones, las intervenciones que han realizado esta asociación frente al tema de nuevas masculinidades. Bueno, ahora sí ya entramos a la base, a la parte central de esta charla o capacitación, que son los diferentes tipos de masculinidades. Bueno, la primera clasificación de masculinidades es la masculinidad hegemónica. Las nuevas masculinidades surgen como alternativa a esta masculinidad hegemónica. Esta masculinidad hegemónica como tal hace referencia a aquellas conductas de masculinidad en el ejercicio dominante, ¿sí? Que incluye aquellos modelos tradicionalistas de dominio por género. Les doy un ejemplo, en que los hombres no lloran, en que siempre son valientes, en que no somos femeninos, bueno, múltiples conductas o estereotipos que ejercemos de forma cotidiana y pues esta clasificación diría yo que es una de las más importantes. Entre otras palabras, el tema de nueva masculinidad hegemónica se trata de aquellos valores, de aquellas creencias, de aquellas actitudes, de aquellos mitos, de aquellos estereotipos, ¿sí? Que legitiman el poder y la autoridad que tienen los hombres hacia las mujeres. ¿Sí? Esta masculinidad hegemónica se ha dado origen de forma debido a esa organización tanto política y social en la idea del liderazgo del varón, ¿sí? En ese predominio de cosmovisión entre las demás formas de vida, ¿sí? Entonces, claramente, esta clasificación es como tal construida por aquellas conductas de dominio. Porfa, siguiente diapositiva.
Esta otra clasificación es todo lo contrario, la masculinidad subordinada. ¿En qué consiste esta clasificación de masculinidad subordinada? Ese es cuando el hombre se encuentra ausente, ¿sí? Se trata de que aquellos hombres no son fuertes, su capacidad económica no puede llegar a ser muy grande, no comparten esos rasgos en el tema de autocontrol emocional, claramente pertenecen a una minoría y no se identifican con la clasificación o con el estereotipo de masculinidad hegemónica, que es el ejercicio de las conductas dominantes, ¿sí? Es todo lo contrario. La siguiente clasificación es la masculinidad alternativa. Bueno, esta clasificación de masculinidad alternativa diría yo que es como el huevito tibio, término medio. Es decir, ellos no desean ejercer cualquiera de las anteriores conductas, es decir, de la masculinidad subordinada y la masculinidad hegemónica. Me explico. Ellos como tal desean y están dispuestos a analizar y a elegir sus conductas, ¿sí? Ellos prefieren ejercer nuevas actitudes, nuevos comportamientos en su vida. Ellos plantean en que tienen la posibilidad con quienes se desean relacionar. Ellos también plantean en que el reconocimiento de la relación no debe ser, no se ejerce como tal el tema de la violencia, ¿sí? Ellos en ningún momento van a ejercer algún tipo de violencia. O sea, es un término medio entre la masculinidad hegemónica y la masculinidad subordinada. La siguiente clasificación, porfa, siguiente diapositiva, es el machismo. Diría yo que es el centro de esta charla, que es esta clasificación, el machismo. Bueno, ustedes me dirán, Dana, ¿en qué consiste este tema, este machismo? Les explico. Es una serie de comportamientos, de estereotipos de supremacía masculina en el tema de su dominio y de control, ¿sí? Cuyas manifestaciones pueden llegar a ser muy diversas y tienen un impacto diferenciado con las personas que ellos se relacionen. Ahí en las diapositivas les di un ejemplo en que pueden llegar a ser muy sutiles en sugerir la comida, la vestimenta de alguien, pero en caso muy extremo, fuerzan a la otra persona, pero ejerciendo un tipo de violencia. Aquí está el detalle en esta clasificación. Aparte de ejercer ese dominio y ese control hacia la otra persona y principalmente hacia la mujer, ejercen un tipo de violencia. La siguiente clasificación es el micromachismo. ¿En qué consiste esta clasificación de micromachismo? Son mecanismos muy sutiles de dominio, claramente que es ejercido de hombre hacia la mujer, pero se caracterizan por no ser abiertamente violentos, ¿sí? Y pues que incluso pueden llegar a ser advertidos en el tema sí, advertidos, ¿sí? En aceptar y en esperar aquellas conductas. Me explico. Les doy un ejemplo. En tomar en cuenta a la pareja en las decisiones que impliquen en ambos y en dado caso muy extremo en descalificar esa opinión de esa pareja o incluso de cualquier persona, ¿sí? Ellos van a ejercer la violencia, pero en un sitio que no sea juzgado, en un sitio que no sea, en que no se sienta amenazado para ejercer ese tipo de dominio y ejercer ese tipo de violencia hacia la persona que desea llegar. La siguiente clasificación es la masculinidad y violencia. Bueno, ¿en qué consiste esta clasificación? La violencia que ejercen los hombres tienen una triple vertiente. Esta clasificación tiene una triple vertiente. Es decir, que es desplegada contra
otras mujeres, contra las mujeres, contra otros hombres, incluso contra ellos mismos. El tema de la violencia contra las mujeres se ha legitimado a través de la supremacía de lo masculino frente a lo femenino. En la siguiente perspectiva, es decir, la violencia hacia otros hombres es posible. No. La anterior diapositiva, aún no he terminado. Eso. Ay, perdón, espera que no sé qué. Voy. Bueno, esta clasificación, perdón, el tema de masculinidad y violencia, como les explicaba, tiene una triple vertiente, ¿sí? Frente al tema de violencia hacia otros hombres, es posible decir de que ellos son justificados mediante el estatus o un nivel de poder, ¿sí? Es decir, de maltratar a quienes ellos lleguen a considerar más sutiles o en alguna circunstancia no pueden o no quieren defenderse. O sea, afectan a esa persona, pero claramente ejerciendo esa supremacía. Y en el tema de ellos mismos, o sea, ellos se autoevalúan, pero ejercen automáticamente esa supremacía, ese poder ellos mismos. Entonces, esta clasificación tiene esa triple vertiente, hacia las mujeres, hacia otros hombres, incluso hacia él mismo. La última clasificación es la masculinidad y paternidad. Ahora sí, la última clasificación de nuevas masculinidades. ¿En qué consiste esta masculinidad y paternidad? Se dice que las sociedades, ser padre es una forma como tal de lograr afianzar esa masculinidad. Pero ustedes me dirán, Dana, stand-by, ¿en qué consiste esa paternidad? ¿Qué es esa paternidad? Bueno, según sociólogos, según psicólogos, como les he dicho anteriormente, a mí me encanta mucho ese tema de la sociología y la psicología, establecen que la paternidad es una construcción sociocultural y que por lo tanto está influida por esa formación de la identidad genética, ¿sí? En esta clasificación es cuando el padre abusa de esa autoridad que tiene como padre hacia su hija o hijo. ¿Sí? Esa es la masculinidad y paternidad, ese abuso de poder frente a su hija o hija, hijo o hija. Claramente, pues, esas son las clasificaciones de nuevas masculinidades. Las recordamos que es la masculinidad hegemónica, la masculinidad subordinada, la masculinidad alternativa, el machismo, que diría yo que es la principal en este tema de nuevas masculinidades, el micromachismo, la masculinidad y violencia y la masculinidad y paternidad. Son estas 6 clasificaciones en el tema de nuevas masculinidades. Yo siempre trato de dar unas recomendaciones frente frente a esta problemática, ¿sí? Frente a una construcción para el rompimiento de estas conductas. Porfa, siguiente diapositiva. ¿Qué es? Porfa, siguiente diapositiva. Yo tengo 3 recomendaciones. Sí, créanme que si ejercemos estas 3 recomendaciones, podemos llegar a realizar una construcción del tema de masculinidad alternativa, que es desaprender desaprender esas viejas conductas que socialmente te han sido inculcadas y con ese ánimo honesto, ¿sí? En comprometerse a replantear esas conductas que vemos tradicionales, ¿sí? La otra recomendación que yo doy frente a esto es ser firmes en la convicción de cambio. Y la otra es cambiar esa mentalidad de que alguien tiene que servir, ¿sí? Yo digo, y pues en todos los espacios que tengo la oportunidad de mencionarles, otra recomendación, pero netamente a los hombres, ¿sí? De que fomentemos esa amistad masculina desde la perspectiva sin ejercer esa violencia y ese bullying hacia la otra persona. Créanme, de verdad,
acabé de ver un comentario, al final lo reviso y tenemos claramente el espacio para interactuar y pues dar las opiniones o recomendaciones. Por tener la pantalla completa, no puedo revisar el chat. Entonces, tranquilos, no hay ningún problema para tener las opiniones, no hay ningún problema. Pero continúo y al final pueden charlar y podemos interactuar sin ningún inconveniente. Bueno, entonces, volviendo al tema, esas son las recomendaciones, o claramente mis recomendaciones. Desaprender esas viejas conductas que socialmente se han sido inculcadas y ese ánimo honesto en comprometerse a replantear esas conductas. Ser firmes en esa convicción de cambio y cambiar esa mentalidad que claramente tenemos en que alguien tiene que servirme. Eh, Hay una pregunta que muy seguido me hacen, porfa, siguiente diapositiva, y espero que cada uno se autorresponda. Porfa, siguiente diapositiva. La siguiente. Eso. Sin machismo, ¿los hombres y mujeres seríamos más felices? Bueno, si me lo preguntan a mí, no tengo la menor duda. Gracias al machismo, es un instrumento en el tema de sistema, en el sistema de sexo-género, que como tal genera esa desigualdad entre los seres humanos, esa desigualdad es entre hombres y mujeres y pues también esa desigualdad hacia los otros hombres. Hay un sociólogo muy interesante, como les he dicho, a mí me encanta mucho el tema de la sociología, se llama Staudl Mill, que él plantea frente al tema de nuevas masculinidades, que el ser humano debería ser como un árbol, libre para crecer y florecer en toda su potencialidad, pero que debido al sexismo actúa como aquellas tijeritas que van cortando aquí y allá y van limitando ese crecimiento personal, ¿sí? Esos estereotipos que dicen empecemos a romper esos esquemas o esos estereotipos de que dicen en que un niño no puede llorar, en que una niña no puede jugar fútbol, en que, en fin, los hombres no pueden llegar a ser femeninos, bueno, en fin, múltiples conductas o estereotipos que vemos comúnmente y que claramente no son adecuadas. Si ustedes en esto siempre trato de hacer unos paréntesis en que ustedes, hombre, ahorita voy a abarcar con hombres y ahorita les doy una recomendación a las mujeres. Hombres, si ustedes ejercen cualquier tipo de este tipo de conductas, por así decirlo, de supremacía, de dominio, de poder hacia su pareja, hacia una mujer, hacia otro hombre, incluso contra usted mismo, tenga mucho cuidado porque usted puede llegar a cometer delitos de violencia de género o violencia intrafamiliar, porque muchas veces nosotros no nos autoevaluamos, muchas veces no queremos escuchar y que nos digan la verdad, por así decirlo, frente a este tema, ¿sí? Claramente mi invitación en estos espacios es romper con estos esquemas, con estos estereotipos, ¿sí? Y a las mujeres les digo, chicas, que están aquí presentes, en que si alguna de ustedes o conoce de alguien que haya sufrido de violencia de género, ya sea violencia física, ya sea violencia sexual, ya sea violencia emocional, ya sea violencia económica, ya sea violencia étnica, violencia obstétrica, lo que sea, no nos quedemos calladas, no te quedes callada. Tú vales mucho porque claramente tú tienes igualdad de oportunidades y tus derechos fundamentales tienes que velarlos y tienes que protegerlos. Para eso estamos nosotros, es decir, abogados capacitados en el tema de violencia de género, psicólogos capacitados en la violencia de género y claramente el Estado mexicano
vela como tal esa protección a aquellas mujeres que han sido violentadas frente al tema de violencia de género o violencia doméstica, como le dicen allá. Acá le decimos violencia intrafamiliar. Entonces, claramente, yo entiendo, yo soy representante de víctima de varias mujeres y ellas me dicen, Dana, lo que pasa es de que muchas veces nos quedamos calladas es por miedo, pero yo les digo, sí, entiendo ese miedo, pero para eso estamos nosotros, para eso estamos capacitados para velarte esa protección y esa seguridad integral que tú mereces como ciudadana mexicana. Igual claramente a los hombres que pueden llegar a sufrir violencia de género, sí, y pues claramente pueden acudir a la autoridad pertinente para velar y proteger esos derechos. Y cualquiera de ustedes que, bueno, se haya autoevaluado y haya dicho, bueno, sí, Dana, estoy cometiendo estas conductas, ¿qué hago? Claramente, primero, bueno, te autoevaluaste y reconociste que ejerciste esa conducta. Listo, perfecto. Empieza a trabajar poco a poco, pero si claramente consideras en que no estoy ejerciendo un cambio, para eso están los profesionales de la salud, principalmente los de psicología. Si tú te consideras que haces parte y detectas conductas de machismo, micromachismo y masculinidad hegemónica, te recomiendo de verdad acudir a un psicólogo para romper con esos esquemas y ese constructo que no te va a llevar para ningún lado y sí puedes llegar a cometer algún delito si no controlas y no manejas esas conductas tradicionalistas que vemos actualmente. Siguiente pregunta que me hacen muy frecuentemente y bueno, espero que cada uno se responda. ¿Qué clase de hombre quieres llegar a ser? ¿Sí? Si bien es cierto de que no existe en el mundo un modelo ideal para ser hombre, el reto actual que tienes tú es desarticular esas relaciones de poder, esos privilegios, ese sexismo, esa homofobia, ¿sí? Y empecemos a ejercer esa democracia, esa igualdad de oportunidad, esa equidad, ese respeto hacia la otra persona, ¿sí? Y plantear esa armonía a quienes nos rodean, ¿sí? Claramente, nosotros como seres humanos nos falta mucho en el tema de saber escuchar a la otra persona, independientemente esté diciendo algo bueno o malo, ¿sí? Empecemos a ejercer esa igualdad, esa democracia, ese Estado social de derecho para que así podamos romper con estos esquemas y estos estereotipos de machismo, micromachismo, masculinidad hegemónica, en fin, todas las clasificaciones que les pude explicar a lo largo de esta charla. Mi invitación es esa, ¿sí? Para ir concluyendo, tenemos que incluir en nuestras vidas el principio de igualdad en todos los seres humanos y el respeto a los derechos fundamentales. Si nosotros ejercemos este cambio, esta construcción, ¿sí? Individual y bueno, ya después con las amistades y ejerciendo ese principio de igualdad y ese respeto que tienes tú y que tiene la otra persona frente al tema de los derechos humanos, déjame que llegamos muy, muy lejos. Cambiemos, ejecutemos esos, rompamos con esos estereotipos, esas conductas tradicionalistas que claramente no nos llevan para ningún lado. Y para ir concluyendo, siempre tengo una frase muy bonita que se las quiero compartir, se las quiero mencionar, es de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. Créanme que si ejercemos ese respeto, esa democracia, esa igualdad de oportunidad hacia la otra persona, incluso que tú mismo te hagas respetar tus derechos, llegamos muy, muy lejos. Claramente, vuelvo y digo, mi invitación en estos espacios es rompamos con estos esquemas y si en algún momento tuviste
o has vivido en tema de violencia de género, acudir a la autoridad pertinente. Nosotros nos encontramos capacitados para ampararte y proteger esos derechos que han sido violentados por otra persona. Nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Todos tenemos igualdad de oportunidades e igualdad de derechos. Ahora sí voy respondiendo una pregunta que dejaron acá y pues de eso se trata estos espacios en que podamos crecer y podamos interactuar y claramente con el debido respeto. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por estos espacios tan bonitos y bueno, tener el poder estar con 27 personas en la charla de 5 de la tarde. De verdad, muchas gracias. Y ahora sí me permito, voy a leer el comentario que escribieron. Y en estos espacios también me gusta, o más bien los invito, ya les envío al chat eh, 3 documentos muy bonitos en que pues es voluntario. Si en dado caso alguno desea conocer más sobre el tema de nuevas masculinidades, traten lo posible de ser lo más resumida posible, pero esto es un tema muy amplio, ¿sí? Les voy a enviar un libro como de 120, 110 páginas en el cual explica claramente cada uno de los estereotipos y conductas de nuevas masculinidades. Y hay dos documentos más que habla también y dan ciertas recomendaciones frente al tema de nuevas masculinidades. Entonces, ahora sí, permítanme, leo el chat y pues para eso ya tenemos unos 10, 15 minutos para interactuar y dar ciertas recomendaciones o puntos de vista o vivencias que hayan tenido frente a este tema de nuevas masculinidades. Bueno, es una muy buena pregunta, Martín, frente a lo que me dices de la masculinidad hegemónica. Eh, pues, a ver, espérame, leo lo último porque no te entendí al final. Espérame, vuelvo a leerla y ya te doy mi perspectiva. Cosas que indican el alza de registros, se da un rompimiento de estatus quo, condición de la mujer ante las campañas de empoderamiento, lo que refleja las actitudes de reto de la mujer hacia el comportamiento machista del hombre. Bueno, ¿cómo te lo explico? No sé si entendiste claramente, la masculinidad hegemónica es frente al tema del dominio que es ejercido del hombre hacia la mujer, ¿sí? Y que debido a esta clasificación de masculinidad hegemónica se fue construida las nuevas masculinidades. Frente a este tema que tú me mencionas, los registros en el tema de alzas de las agresiones de autoridad judicial, tendría claramente que revisarlo, ¿sí? Porque no conozco muy bien cómo es la estructura del Estado que ustedes manejan, pero claramente sí hay en la rama judicial, en el Poder Judicial, hay un tema muy marcado del machismo y del patriarcado frente como autoridad del Estado hacia los ciudadanos. Pero pues frente a lo que me mencionas, tendría que revisarlo, ¿sí? Y investigar y empaparme un poco más sobre la pregunta que me das y con mucho gusto podemos, si quieres te doy mi correo electrónico y podemos charlar y investigaría
más sobre lo que me mencionas y te daría mi perspectiva. Pero claramente en el Poder Judicial, espérame un segundo, señor. Ah, listo, sí, cierra la puerta. Vale, Julicha. Entonces, claramente en la rama judicial, sí, se ve y se evidencia mucho el abuso del poder y el abuso de la autoridad. No sé si algo más quieras comentar, Martín, aunque si te soy sincera, me funciona más en que prendas el audio y comentes porque, o sea, en mi pantalla aparece chiquito el chat. Entonces, pues si quieres participar mejor prendiendo el audio, te lo agradecería, si quieres. Si no, pues Sí, no. sí, buenas tardes a todos. Hola, Martín. Carolina, mira, bueno, tal vez no fue muy preciso. Yo no me refería a la violencia por parte de la autoridad judicial. Yo lo que me refería más que nada es en el registro de eventos. Hay una corriente de pensamiento que dice que ese incremento de denuncias se debe simplemente a la política pública del gobierno de fomentar precisamente la denuncia de este tipo de hechos, de este tipo de abusos de género. Sí. Pero hay otra corriente que dice que eso no es la verdadera causa. La verdadera causa es que la forma en que se está aplicando ese cambio cultural, es prematuro, porque hay comunidades en las que llega la información muy fría, Sí. la mujer se atreve a hacer un cambio en medio de un contexto totalmente adverso y entonces las consecuencias a veces son hasta fatales. Y entonces es como si te dijeran, aviéntate en el bungee, pero no estamos seguros si la cuerda va a aguantar. O Sí. sea, sí hay autoridades que se encargan de respaldar y apoyar a la mujer, pero no son suficientes. Y entonces este proceso, más que preventivo, por una parte es preventivo, pero al mismo tiempo arroja a la mujer a que se arriesgue cuando todavía no hay una infraestructura suficiente para contrarrestar la posibilidad de una agresión mayor. Entonces, ¿qué pasa? La mujer queda en estado de Vulnerabilidad, indefensión indefensa. y por lo tanto, creo que motivar a que las personas cambien de la noche a la mañana sin considerar su contexto cultural, perdón por la expresión, pero me parece irresponsable porque estamos reaccionando nada más. Ya cuando la mujer sufrió la violencia, es cuando ya empezamos a preocuparnos por ella, si tenemos la capacidad de abarcar esa cantidad de agresiones, pero como Estado y como sociedad creo que falta muchísimo por hacer. Lo que están haciendo ustedes es muy importante, es muy loable y es excelente, pero creo que la forma en que están impulsando el cambio social, ese es el que comparto que se me hace prematuro, ¿no? Sí, frente a ahora sí ya te comprendo a lo que me quieres decir. Si tú me lo dices como abogada, ¿sí? Aquí en Colombia hay muchísima falencia frente a la protección que se le da de vida a la mujer, ¿sí? En nuestras posibilidades como ciudadanos, nosotros tenemos que empezar a concientizar, pero para nosotros hacer un verdadero cambio es realizar políticas públicas, ¿sí? Hacer ese ejercicio de políticas públicas, acudir a los congresos, no sé cómo le llamen allá, al Congreso Judicial, a la rama judicial y realizar pues ya sea tutelas, ya sea habeas corpus, bueno, no, o sea, vuelvo y les digo, no me sé el constructo judicial de México, pero ahí es donde nosotros como ciudadanos, en el caso de ustedes mexicanos, es donde tenemos que velar esos intereses, acudir al Estado mexicano para romper con esos esquemas y empezar a realizar un amparo o una protección debida y legislada frente al tema de la violencia de género. Si ustedes me lo preguntan, qué es lo que ejerzo ahorita actualmente como abogada litigante en el tema de la protección de la mujer víctima más que todo tengo procesos de violencia intrafamiliar o más conocida como violencia doméstica. Aquí es
amparar y proteger a esa mujer, pero claramente el Estado no cuenta con los recursos, no cuenta con el profesional capacitado para como tal amparar y proteger esos derechos que han sido vulnerados. Totalmente de acuerdo en el tema que me planteas, Martín, en que por qué tenemos la mujer, por qué acude hasta que es perjudicada o está siendo lesionados sus derechos fundamentales. Es totalmente de acuerdo, porque hasta ese momento. Por eso, claramente, porque el Estado es el ente judicial que debe de amparar como supremacía de autoridad ese constructo de velar los intereses de ustedes, los ciudadanos mexicanos. ¿Y cómo es hacer y cómo ejercemos ese cambio? Mediante el buen voto, ¿sí? Eso yo siempre lo he dicho. Si nosotros ejercemos elegimos un buen candidato para nuestra autoridad que nos va a representar, ese gobernador, ese alcalde, ese presidente, esa estructura de gobierno, créanme que podemos empezar poco a poco a romper esos esquemas, pero es muy difícil acabar con esa corrupción. Es muy, muy difícil. Pero como tal, mi invitación en estas charlas es desde casa. Nosotros como personas ciudadanas, empezar a romper con estos esquemas, estos estereotipos, estas conductas, por así decirlo, machistas, ¿sí? O de supremacía o de patriarcado, desde casa. Y bueno, en una charla me hicieron una pregunta muy interesante, creo que fue la semana pasada, en que me dijeron, Dana, lo que pasa es de que mi abuelo y mi abuela, ellos ya vienen construido en su tema de machismo, de patriarcado. ¿Cómo acudo a él? ¿Cómo le digo a mi abuelo que estás cometiendo ese error? Claramente, lo primero es, abuelo, esto estás cometiendo, autoevalúate. Si esa persona no reconoce como primer cambio, como primer paso, esa conducta, es muy difícil, ¿sí? Es primero de que la persona que está ejerciendo esa conducta, ya sea cualquiera de las 6 clasificaciones de masculinidades que les acabé de mencionar, si no hay ese cambio, es muy difícil, ¿sí? Pero claramente, si tú me lo dices como abogada, yo digo, el Estado es el primero que debe velar por esa protección ciudadana, pero es muy difícil, es muy difícil. ¿Cómo podemos empezar a hacer? Mediante telas, mediante habeas corpus. Oiga, Estado, póngase las pilas. Oiga, escuche las recomendaciones de diferentes organizaciones mundiales que han realizado y que han establecido decretos internacionales frente a estos temas. Pero no pasa nada. Aquí en Colombia hay muchos de esos temas y quedan en stand-by, quedan archivados y bueno, los veremos en 5 o 6 años, pero mientras usted defiéndase como pueda. Lamentablemente, el Estado mexicano y el Estado colombiano es muy, muy parecido, ¿sí? Si no tienes plata y si no tienes poder y si no tienes relaciones judiciales, claramente no puedes ejercer ese cambio, ¿sí? Es muy difícil acabar esa corrupción, es muy difícil, pero lo podemos ejercer desde casa, ¿sí? La verdad que es un tema complejo frente al tema de nuevas masculinidades, es bastante complejo este tema, pero podemos iniciar poco a poco desde una autoevaluación y empezar a velar por los intereses de la otra persona, empezar a pensar como un estado social, es decir, una democracia, una igualdad de oportunidades, ¿sí? Si sabemos respetar esos derechos fundamentales que tú tienes y que la otra persona tiene, créame que llegamos muy lejos. Empecemos a romper esos esquemas y esos estereotipos clasistas y podemos ejercer un cambio. Si me lo dicen a mí, bueno, ¿cómo puedo ejercer poco a poco ese cambio? Hablando con los niños, oye, estoy viendo esas conductas, mediante actividades. Para eso les dejé en el chat 3 PDF
que explican mucho más detallado, más estructurado el tema de nuevas masculinidades. Pero claramente el principal ente que ha sido el que ha afectado y que ha dejado que se ejerza la violencia de género es el Estado. Falta muchísimo, muchísimo cambio en la estructura del poder público. Yo como abogada aquí en el Estado colombiano digo, a veces hurtar y matar a una persona vale la pena, porque con unos 4 o 5 años, un buen comportamiento, una buena conducta, listo. O si eres de alto rango, alta alcurnia, bueno, me sancionaron, me quitaron la tarjeta profesional, estoy en la cárcel tantos años, me dan domiciliaria y ya, no nada pasa. Pero de verdad las personas que sufren de violencia de género, están por ahí y el agresor suelto y en cualquier momento llega a la casa de la víctima y la mata. Entonces, eso es lo que pasa frente a esta problemática. El Estado es el principal ente que ha perjudicado este tema de violencia de género. Es sorprendente, o sea, yo como abogada penalista lo vivo diariamente y digo, a veces si me pregunto, ¿en qué carajos me metí? Pero pues claro, me gusta mucho el derecho penal y me gusta el tema de la protección hacia la mujer y pues velar por los intereses en el tema de la violencia de género. Como en la charla ahorita de las 4 me dijeron, Dana, ¿tú te consideras feminista? Y yo, stand-by, un momento, hay que comprender de antemano qué es ser feminista, ¿sí? El tema de ser feminista se construye como una corriente de pensamientos que reúne ciertos conjuntos de movimientos, de ideologías que buscan esa equidad de género y esas transformaciones de relaciones de poder entre ambos sexos. Pero ¿cuál es el problema de ser feminista? Es lo mismo, ese abuso para llegar para velar esos intereses que tenemos como mujeres. Entonces diría yo que es manejar un término medio, ¿sí? Es difícil porque muchas veces llegamos a ser muy extremistas en este tema, pero el objetivo es empezar a autoevaluarnos, ¿sí? Para eso es estas charlas que realizo, invitarlos más que todo a romper con estos esquemas, a romper con estos estereotipos y claramente en realizar una construcción social desde casa y bueno, si ya puedes acudir mediante acciones de tutela. ¿Qué son las acciones de tutela? En que se acude a un juez judicial solicitándole ese amparo de derechos que tú tienes, en este caso, como ciudadanos mexicanos. Es difícil, ¿sí? Pero la verdad, como les dije, los felicito porque ustedes cuentan con una asociación en este tema de nuevas masculinidades y que como tal el objetivo de ellos es velar por esos derechos humanos y esos intereses que tienen ustedes como hombres e incluso también hacia las mujeres, ¿sí? Donde han realizado esas investigaciones, esas intervenciones en el tema de nuevas masculinidades. Aquí, como les dije, aquí en Colombia no contamos con nada de eso, hay muchísimas falencias. Entonces, esos son los primeros cambios que debemos de ejercer desde casa, ¿sí? Desde casa empecemos a romper con esos esquemas y con esos estereotipos que clasifican y que no nos llevan a ningún lado. Empecemos a ejercer esa democracia, esa igualdad de oportunidades y créanme que así podemos romper con esa clasificación de machismo, micromachismo, masculinidad hegemónica, bueno, todas las clasificaciones de nuevas masculinidades. Ese era mi objetivo principal, ¿sí? Y claramente algo que nos falta mucho y que tenemos que reconocer en aprender a escuchar y respetar la opinión de la otra persona. Ese era mi objetivo. No sé si alguno quiera participar o comentar algo más. Tenemos unos 4 o 5 minuticos más. No sé si alguno quiera participar. Como les digo, es totalmente respetable que no quiera aprender el audio y pues lo quiera realizar mediante ¿qué? Mediante el chat. Entonces no podemos participar un momentito.
No sé si alguien tenga una duda, alguna pregunta. ¿No? ¿No hay ninguna duda o comentario frente a este tema? ¿No? 18 personas conectadas, ninguno considera alguna opinión o algo. Lo que pasa es que su explicación ha sido muy generosa y muy clara, la felicito. Ah, discúlpame con quién está hablando porque es que no. Con Martín, nuevamente con Martín. Sí. Hola Martín, ¿cómo estás? Muchas Sí, por gracias, eso de yo creo verdad. que no participan porque la verdad, bueno, yo pienso que quedó todo muy claro. Sí. Felicitaciones. Bueno, la verdad, ese es mi objetivo y pues como tal les digo de que, o sea, no debemos de ejercer un conflicto entre nosotros, entre ciudadanos, sino de verdad, si ustedes quieren hacer un cambio radical y empezar a decir, bueno, oiga, Estado, de verdad póngase las pilas a velar por los intereses de esas mujeres que han sido violentadas, porque créanme que yo como abogada penalista lo veo muchísimo, muchísimo, en que cómo es posible de que el agresor de ese tipo de violencia de género, de ese tipo de violencia, cualquier tipo de violencia, esté suelto y no pase nada y la víctima ahí temeraria en que y cuando pueda llegar y lo más chistoso es que aquí en Colombia les dan un teléfono y dicen, bueno, cuando usted sienta de que está siendo, afectada o violentada o la quieren, por así decirlo, como dijo en una oportunidad un policía, o la quieren matar, llame acá al 123 y trataremos en lo posible en llegar. Y pues si tiene la denuncia, pues espérese hasta que haya una sentencia y puedan meter al agresor. ¿Qué es eso? O sea, yo le digo al policía, ¿a usted qué le pasa? ¿Usted no tiene familia? ¿Usted no tiene mamá en el cual ampara? O sea, no sé, es una lucha que yo tengo diariamente con el poder público, con la rama judicial, en que la mujer está siendo afectada, está siendo violentada. No vio cómo la dejó hasta que la maten, ahí sí van a acudir y van a velar por los intereses de la mujer. ¿Por qué no empezamos a realizar una política pública? ¿Por qué no empecemos a realizar un cambio? Bueno, no necesario, bueno, sí, cambio drástico, una política pública, una acción de tutela, pero si tú me lo preguntas desde casa, ¿cómo lo podemos hacer? Hablándolo entre nuestra familia, oye papá, oye mamá, oye hermana, yo estoy viendo esta conducta, no lo tomes a mal, empecemos a cambiar. Yo sé que es difícil de que venga alguien y te frene así de la nada y te diga, tú no estás haciendo bien. No, hay que saberlo también decir. Si nosotros no manejamos un vocabulario adecuado, también puede llegar a ofenderse esa persona. En esta clasificación de nuevas masculinidades, los hombres al todo se van a ver atacados, van a decir, uy, ¿cómo así que usted viene a afectar mi integridad? Usted viene a decirme qué es lo que debo de hacer. O sea, ellos de entrada van a atacar y van a defenderse, por así decirlo. Pero claramente hay que saber el tacto, hay que saber llegar a esa persona y de antemano en que reconozca y autoevalúe ese comportamiento que está llevando a cabo, ¿sí? Y pues si tú ves en que estás ejerciendo esa conducta y dices, uy, no, de verdad, yo estoy teniendo esto, pero no soy capaz de controlarlo, no tengas miedo en acudir a un psicólogo. Los psicólogos claramente están capacitados para eso. Uno no debe acudir porque diga, ay, el psicólogo es para locos, ¿no? Si me lo preguntan personalmente, perdón, de esto, yo tengo mi psicólogo, porque yo claramente, yo ejerzo estos procesos judiciales y me cargo, pero para eso los psicólogos están capacitados para esto. Entonces esa es mi invitación a todos ustedes en que rompamos con estos esquemas y empecemos a ejercer ese principio de igualdad.
¿sí? En que tú como hombre y como mujer vales mucho, ¿sí? Y cuida y ampara esos derechos fundamentales que tú tienes. Y si te ves que han sido violentados, acude a la entidad pertinente. No te quedes callada o no te quedes callado si estás sufriendo cualquier tipo de violencia de género. Entonces, esa era mi charla el día de hoy. De verdad, espero que les haya gustado, que les haya dejado una reflexión. Ah, Kenny, claro, sigue, tranquila, habla. Buenas noches o buenas tardes. Kenny, ¿querías hablar? Porque ahorita vi que alzaste la mano. O si no quieres, por audio puedes escribirlo ¿qué? En el chat. Ah, acabé de ver un comentario de Diana. Me sumo a los comentarios del doctor Martín Jiménez. No existe una infraestructura. Sí, claramente sí, Diana. No existe infraestructura, no existe como tal una verdadera política pública, no existe pues sí, digámoslo así, sí existen las entidades pertinentes, la fiscalía, las comisarías, o sea, vuelvo y les digo, no me sé muy bien la estructura del Poder Judicial de allá de México, pero hay muchísimas falencias en este tema de violencia de género. Hasta que no vean a la mujer muerta, hasta que no vean en que está completamente golpeada o hasta que esa autoridad pertinente sienta que ha sufrido de ese tema de violencia de género, no vamos a ejercer ese cambio. Empecemos a ejercer esa igualdad de oportunidades, esa equidad, escuchar a la otra persona, empezar a romper esos esquemas de patriarcado, que es muy difícil. Como no sé si les dije a ustedes en este grupo de las 5, yo lo mencioné en el grupo de las 4, que, o sea, como yo soy investigadora en el tema de la violencia obstétrica, es otra clasificación que se ve muchísimo. Me explico. ¿Qué es esto de violencia obstétrica? Es donde el profesional de la salud abusa de esa autoridad, ese poder que tiene hacia a la paciente, es decir, a la madre en estado de gestación, en donde no permite a la mujer opinar frente a cómo desea llevar a cabo, pues ya sea su parto, natural o por cesárea, o no le respetan su posición en el que desea tener su proceso de parto, el abuso de esa medicalización. O sea, la violencia es en todas las áreas, las vemos en todas las áreas. Yo ahorita la desempeño más en el campo obstétrico, pero en todas las áreas la vemos, en todas las áreas. Y eso es lo que nosotros de verdad como ciudadanos debemos de empezar a romper, ¿sí? Rompamos ese patriarcado, esa supremacía de que alguien tiene que servirme a mí. Nadie tiene que servirme a mí, nadie, ¿sí? Nadie vale más y menos que nadie. Ese es de verdad mi invitación. Empecemos a ejercer esa igualdad de oportunidades y pues sí, acudamos al Estado mexicano, en este caso que estoy hablando con ciudadanos mexicanos, en romper estos constructos y estas ideologías y velar por esos intereses de la mujer e incluso también de los hombres, ¿sí? Y que de verdad en los códigos, principalmente en el Código Penal, se encuentre tipificado las conductas de estos delitos, de estas, ¿cómo les digo así? Coloquialmente, sí, de estas conductas que deben de ser sancionadas y pues en dado caso, si llegan a ejercer esto a un nivel pues mayor, una verdadera sanción. ¿Cómo es posible que los agresores queden sueltos o una rebaja de penas por buena conducta? O sea, son muchos aspectos que pues me encantaría tocarlos, pero el tiempo es muy limitado. Entonces, esa era la verdad mi invitación, ¿sí? Eh, como que dejo planteamientos sueltos un poco, pero mi objetivo es de que se vayan con
con esa dudita o esa espinita o esa ideología en que, bueno, empecemos a ejercer ese cambio y si podemos llegar a realizar una verdadera protección como sociedad, de verdad sería excelente. Entonces, eso era, creo que nos pasamos 10 minutos de más, pero bueno, no importa. Mi objetivo es, como les dije, más que pasar diapositivas, es una reflexión y recomendación para romper con estos estereotipos y estos esquemas tradicionalistas y velar como tal por los intereses de estas personas, ¿sí? Y acudir al Estado y decirle, oiga, Estado mexicano, vele por los intereses y bueno, para eso es que está, para que legisle y haga las cosas pertinentes frente al tema de los derechos fundamentales y claramente más frente a la protección de la mujer. Entonces, eso era mi charla el día de hoy. Como les dije, en el chat les dejé 3 PDF que hablan más sobre el tema de nuevas masculinidades, 2 son recomendaciones y uno sí es donde especifica más sobre estas, las clasificaciones de las nuevas masculinidades. Bueno, eso era todo. No sé si alguno más quiera participar. Ya por hoy ya terminé mi jornada laboral en el tema de capacitaciones. No sé si alguno más quiera participar. Ah, bueno, con gusto. Amiel, fue un gusto y gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy. Espero que pasen que tengan una feliz noche. Y bueno, ese era el objetivo. Empecemos a ejercer esa igualdad de oportunidades y esa democracia que de verdad nos falta como personas. Y si en dado caso te sientes violentado o violentada en tu derecho, en tus derechos fundamentales, acudamos a la autoridad pertinente. Entonces, eso era todo. Que estén muy bien y bueno, fue muy bonito haberlos acompañado el día de hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Ah, Valeria, ¿quieres participar? ¿Sí? Valeria, vi que alzaste la mano o fue equivocación tuya o alguien quiera comentar, porque me da como la impresión que quieren como comentar algo o ya está completamente claro todo. Bueno, siento como que pues si guardan silencio es de que todo está muy bien claro. Bueno, listo chicos, eso era todo, que pasen una feliz noche, que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Entonces, y cualquier cosa, espero en algún momento poder conocer México, poder conocer su cultura, poder probar el chile para ver qué tan picante es. Bueno, poder decir conozco México y eso que estoy capacitando a ciudadanos mexicanos y pues no he tenido la suerte de conocer ese hermoso país. Igual si en dado caso alguno tenga la oportunidad de venir aquí a Colombia, será un gusto y bueno, estoy a sus órdenes, de verdad, muchas gracias al equipo de Tlalnepantla y a mi equipo de trabajo de Asociación Internacional Abrazando Mujeres, que pues hoy, la verdad, estoy en reemplazo de una compañera que también es colombiana, que es abogada colombiana de la Defensoría del Pueblo, que no pudo acompañarnos el día de hoy, entonces hoy yo soy el reemplazo de ella, pero pues esa es nuestra labor en la Asociación Internacional. De verdad que fue un gusto. Muchas gracias a ya 11 personas que quedan conectadas. Muchas gracias a todos y bueno, que estén muy bien y una feliz tarde, noche. Hasta luego a todos.